El domingo pasado iniciamos esta serie que hemos titulado Expertos en Navidad. Y esta es la segunda charla, y si ustedes perdieron la primera, pueden verla en nuestra página en YouTube o también en nuestra página de Facebook. Ahí sale casi que los domingos en la tarde ya está saliendo. Entonces, por tardar el lunes, cada lunes ya ustedes pueden verla. Y eso no es una excusa para que se queden en casa. Siempre queremos verles aquí. Pero si ese es el caso, puedes ponerte al día ahí con la charla pasada en esas páginas. Y antes de continuar esta mañana, yo quisiera recordar un poco lo que hablamos el domingo pasado. Y dijimos que, en pocas palabras, Navidad no es otra cosa que recordar que Cristo vino al mundo, ¿cierto? Y por eso es que celebramos en conmemoración de su humanidad. No del inicio de su existencia, como vamos a estar notando esta mañana, pero sí de su humanidad. Y dijimos también que Él vino con una misión especial. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo? Que palabra fiel y digna es esta de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a la gente buena, ¿cierto? La Escritura dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar solamente a aquellos que éramos dignos de su salvación, ¿cierto? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a unos pocos que merecemos ese regalo maravilloso, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. La Escritura dice que vino a salvar ¿a quiénes? A pecadores. Por ende, dijimos que con razón Pablo dice, palabra fiel y digna es esta, de ser recibida ¿por cuántos? Por todos. Es que todos cabemos perfectamente en esa categoría de pecadores. Entonces, todos deberíamos recibir esa palabra fiel y digna que nos dice que Jesús vino al mundo a salvarnos. Entonces, dijimos que no es necesariamente, o no es suficiente con escucharla. Porque al fin y al cabo, ¿cuántas personas han tenido acceso o han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús? El mensaje del Evangelio. Muchísimas personas. Luego, todas esas personas, por el solo hecho de haber escuchado el Evangelio, ¿ya son salvas? No. Muchas de esas personas que tuvimos y que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, no lo han recibido. Entonces, no basta con solo escuchar, y por eso Pablo dice, esta palabra es digna de ser recibida. Eso nos recuerda que el que no recibe esa palabra, pues ¿cómo va a recibir lo que dice esa palabra respecto a Cristo? ¿Cómo va a recibir a Cristo? ¿Cómo va a aceptar la necesidad de un Salvador si no está confiando en lo que dice la palabra respecto a ese Salvador? Entonces, pues esas palabras, esas personas, según o siendo consecuentes con el título de esta serie, ¿van a poder celebrar Navidad como expertos? No. Es un sofisma decir que estamos celebrando Navidad y cuando nos celebramos a nosotros mismos. Es algo que decimos, pero que no es algo que en la realidad está pasando. Entonces, los que podemos disfrutar y sacarle el jugo y el verdadero deleite a cada Navidad, a cada temporada en que decidimos conmemorar la humanidad de Jesús, ¿quiénes deberíamos ser o quiénes somos? La iglesia, ¿cierto? Los hijos de Dios que entendemos toda esta palabra digna y esta palabra de verdad. Y mi deseo de todo corazón esta mañana es que si tú no tienes una relación personal con Jesús, que esta mañana sales de ese lugar diciendo, Jesús me salvó, ahora puedo celebrar la Navidad de una manera diferente como debe ser. Tomamos un minuto para orar y ponemos este tiempo en manos de Dios. Mi Señor, gracias como te he dicho ya hoy, como lo digo cada domingo, gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más como iglesia, como cuerpo, como hermanos, como familia, para poder meditar en tu verdad, Señor. En esa palabra que es digna de toda confianza, que merece ser aceptada y que debe ser recibida en nuestro corazón. Yo te ruego que a través de esa palabra tú nos recuerdes por qué
estamos hablando de Navidad. ¿Y por qué nosotros la celebramos? ¿Y por qué esto que conmemoramos es tan crucial y de vital importancia para nuestra fe? Que nosotros, Señor, seamos de esas personas que celebran Navidad colocando en el centro a Jesús. Que te podemos colocar en el centro a ti, Jesús, y que mientras nosotros celebramos, tú también, o tú especialmente, te sientes homenajeado. Eso es lo que queremos lograr, Señor. Y te rogamos que tú hables a nuestro corazón una vez más. Así que, por favor, estamos atentos a tu palabra. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos una vez más a esto que es Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Y bueno, yo creo que sin más preámbulo, vamos al texto que da origen a esta serie. Y es Primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, y vamos a mirar el versículo 15. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Claro, cuando Pablo está escribiendo estas palabras a la iglesia, seguramente lo que ustedes tienen ahora en sus manos, ese conjunto de toda la escritura, no la tenían en ese momento, pero lo que sí se tenía era que todas esas escrituras, tanto las del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, hablaban acerca de un Mesías, hablaban acerca de un rey que había de venir. Y es ahí en donde Pablo les dice: palabra fiel es digna y digna de ser recibida por todos. ¿Y qué decía esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo decía ser el primero, obviamente, dentro de ese contexto. Eso no quiere decir que entonces Pablo es el peor pecador de todo el mundo, no. Pero en el contexto en el que lo está escribiendo, hay una razón por la que él dice esas cosas. Entonces, hoy vamos a fijarnos de manera atenta a la declaración vino al mundo. El domingo pasado nos centramos en el hecho de que esta palabra que nos dice todo acerca de Jesús es digna de ser recibida, ¿cierto? Hoy vamos a fijarnos en el hecho de que Él vino al mundo. ¿Qué implica que Él haya venido al mundo? ¿Qué implicaciones tiene? Lo primero que necesitamos recordar es que esto implica o habla de la preexistencia de Jesús, la preexistencia de Cristo. Si Jesús comenzó, y podría no decir nada más en este punto, pero si Jesús comenzó a existir aquella noche en ese pesebre, entonces Jesús realmente fue un humano más. Y así de crucial y así de trascendental es el hecho de que nosotros entendemos la preexistencia de Jesús. Si nosotros decimos que, Jesús nació, Dios nació ese día en que se hizo hombre en un pesebre, entonces Jesús es un hombre más como nosotros, y es solamente eso. Pero vamos a notar que Jesús es mucho más que eso. Cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, estamos diciendo que Cristo ha existido ¿desde cuándo? Desde siempre. Él ha existido desde siempre, y vamos a mirar eso en algunos textos. Solamente he tomado algunos textos, pero vamos a mirar esto de que Cristo ya existía antes que se hiciera humano en ese pesebre. Vino al mundo en forma humana porque ya existía en otra forma. ¿Ok? Miremos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. De hecho, ¿saben cuál es el enfoque de Juan cuando escribe su Evangelio? El enfoque de Juan cuando escribe su Evangelio es decirle al mundo y mostrar todas las evidencias de que Jesús es ¿quién? Es Dios mismo. Y noten en el primer versículo que le escribe su Evangelio lo que dice. En el principio era ¿quién? El Verbo
o la palabra o Jesús. La acción de Dios en la creación, si queremos verlo de esa manera. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Ese era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, ¿y sin quién? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunta: ¿Jesús comenzó a existir cuando nació de José y María? No. Lo que nos está diciendo Juan, de hecho Juan se remonta al mismo momento del Génesis. ¿Recuerda Génesis 1:1? En el principio era Dios, creó Dios. Es lo mismo que pretende hacer Juan. Vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 16. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Esto es muy parecido a lo que ya leímos de Juan, pero esta vez en las palabras del apóstol Pablo. Y Pablo dice: porque en Él, es decir, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. ¿Recuerdan lo que cantábamos? ¿Sí? ¿Saben por qué Jesús sabe de reinos? Porque Él es el rey. ¿Por qué Jesús nos habla de reyes? Porque Él es el rey soberano. Porque Él tiene todo el poder. Entonces nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Jesús ya existía antes de esa noche en el pesebre. Colosenses capítulo 2, esta vez versículo 9, y este versículo me encanta porque dice: porque en Él, o sea, ¿en quién? En Jesús. No está hablando de Dios Padre, está hablando de Jesús, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente ¿cuánto? Toda la plenitud ¿de quién? De la deidad, de Dios. ¿Saben? Dios no comparte su divinidad con absolutamente nadie. Así que cuando aceptamos que en Cristo habita toda la deidad de Dios, el Padre, entonces Jesús es Dios. ¿Y Dios ha existido desde cuándo? Desde siempre. Desde la eternidad pasada. Siempre le digo a las personas cuando preguntan: ¿y quién creó a Dios? Bueno, si alguien creó a Dios, ese que creó a Dios es Dios. Dios, Jesús y Espíritu Santo viven, existen desde la eternidad pasada. Y cuando hablamos de la eternidad pasada, es simplemente una terminología, una expresión para decir antes de que el universo que conocemos fuese creado. Antes que nosotros siquiera lográramos respirar, ya Dios existía. Ahora, miremos esto mismo de una manera implícita y no explícita como lo acabamos de ver. Vamos a Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4. Estamos hablando de la preexistencia de Jesús. No es que Jesús empezó a existir y entonces hablamos del niño Jesús, ¿cierto? Hablamos de Jesús hecho un bebé y ese día empezó a existir. No. Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Y cuándo pasó esto? Según nos escogió en Él antes de la creación, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Saben? Eso de que Cristo iba a venir al mundo, ¿cuándo se gestó ese plan? Antes de que Adán y Eva pecaran. Antes de que nuestros padres se pusieran de acuerdo en traernos a este mundo, ya este plan estaba trazado. ¿Recuerdan ustedes allá en Génesis cuando Dios dice: hagamos al hombre? Expresiones como esas en donde invitan a considerar la pluralidad
en una Trinidad, ¿cierto? Nos recuerdan que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han existido desde siempre. Y esto es interesante porque la Biblia no nos dice cómo es que esto es posible, pero lo da por hecho. La Biblia lo enseña, no nos dice cómo es que pasa, pero es tan cierto que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo y que han existido desde siempre. Incluso en el proyecto Babel, ustedes recuerdan, el hombre, los humanos están construyendo esa torre para llegar tal vez a consultar a los astros y toda esta cuestión. Y hay otras creencias en torno al proyecto de Babel. Pero Dios dice, ¿voy a descender? ¿O qué dice? Descendamos, en plural. Ya estamos hablando de que hay una comunidad divina, por decirlo de alguna forma, de lo cual nos referimos a la Trinidad, al Dios Trino. Entonces, si decimos que Cristo Jesús vino al mundo, estamos dando por hecho que ya existía. ¿Me hago entender? Si Él viene al mundo de los mortales, de los pecadores, es porque ya existía en otra esfera. Ya era una realidad que Él estaba en el universo. Nosotros queremos traer a nuestras sobrinas. Es algo que nos encanta hacer porque están en vacaciones y nos gusta pasar tiempo con ellos. Con ellas esperamos tenerlas por lo menos un par de días con nosotros. ¿Ustedes cuántos son tíos aquí? Ok. ¿Ustedes se identifican con eso? ¿Sí? ¿No? Ok. Algo parecido. La sobrina de Nata, ella es la única sobrina que tiene, pero ella es aquí en Bogotá. Pero mi sobrina está en Ibagué. Y estamos diciendo con Nata que mi sobrina va a venir a Bogotá. ¿Cuál es la única razón de que nosotros podemos decir que ella va a venir a Bogotá? Porque es alguien real, ¿cierto? Porque ya existe. El hecho de que no esté con nosotros justo ahora no significa que no exista. Existe y está en otro lugar, pero ya es una persona real y por eso puedo decir que ella va a venir. Cuando leemos en la Escritura que Cristo Jesús vino al mundo, es el mismo principio. Vino porque ya existía. Fue una promesa dada desde el Antiguo Testamento, pero cumplida en la encarnación de Jesús. ¿Ok? Eso es genial. Entonces, no hablamos de la existencia de Jesús, sino de aquel día en que tomó forma humana y habitó entre nosotros. Que Cristo haya venido al mundo de los pecadores a salvarlos implica su persistencia y por eso mismo podía salvarlos, pero también implica su encarnación. ¿Ok? Ya existía, pero el hecho de que tomó forma humana nos lleva al segundo punto y tenemos que hablar de su encarnación. Y saben, si hablamos de la encarnación de Jesús, también tenemos que hablar de su humillación. Pero vamos a hablar primero de su encarnación. ¿Por qué encarnar en un humano? ¿Por qué tomar forma humana? ¿Por qué no otra forma? O mejor, ¿por qué tomar la forma que tenemos cada uno de nosotros? Los humanos somos pecadores. De hecho, ni siquiera somos dignos de estar delante de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No somos merecedores de ver a Dios cara a cara. Somos apenas como pobres figuras que palidecen ante la presencia de un Dios que es todopoderoso, que está en mando y que gobierna el universo. Entonces, ¿por qué Dios escogió tomar esa forma tan vil? ¿Saben? Una de las expresiones que usa Bildad, uno de los amigos de Job, para referirse al estado de Job y a la humanidad, dice que somos como lombrices, que somos como gusanos los humanos. El problema es que muchos de nosotros no nos consideramos así, ¿cierto?
Pero literalmente Bildad le está diciendo a Job, mira, Dios es lo que nosotros ni siquiera a veces podemos expresar con palabras. Nosotros delante de Él somos como pequeñas hormigas, lombrices, gusanos. Y Jesús escoge tomar justo esa forma. ¿Por qué no un ángel? ¿Por qué no un querubín, un arcángel, un ángel de luz? ¿Por qué no? ¿Por qué un simple mortal? Pensemos por eso en un instante. El Creador hecho creación. ¿Quién conoce mejor su creación que el mismo Creador, cierto? Solo Jesús sabe cómo tratar con hombres pecadores, más aún Él sabe cómo tratar con el pecado. Entonces, eso tiene mucho que ver con la pregunta, ¿por qué no tomó otra forma y por qué escogió la más vil? ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Hombres, ¿por qué tomó esa forma de hombre, de humano? Bueno, ¿a quién venía a salvar? ¿Ustedes recuerdan? Venía a salvar ángeles, venía a salvar querubines, venía a salvar delfines, leones. ¿Ustedes se recuerdan cuando eran niños y les decían, si tuviesen la oportunidad de ser un animal, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Y les hicieron esa pregunta alguna vez? ¿No? ¿En la iglesia, en el colegio? ¿No? ¿En el grupo de jóvenes? ¿Nunca les hicieron esa pregunta? Ok, bueno, yo sí estuve en algunas reuniones donde se hicieron esa pregunta. ¿Saben ustedes cuántos querían ser lombrices? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Más bien uno quería ser como un tigre, ¿cierto? Como un león. Yo hubiese querido ser un guepardo, me encanta. Soy muy rápido, entonces me identifico con ese animal. No. Dicen que el guepardo es el animal más rápido, pero también más rápido en cansarse. Entonces, más bien en eso sí me identifico con él. Pero Dios venía a salvar, ¿qué? Humanos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar humanos. Y eso nos empieza a dar un poco de luz. ¿Por qué decidió tomar la forma de humanos? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 26. Y noten lo que está diciendo el autor. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y noten lo que dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando dijimos que Jesús era el profeta y el mensaje al mismo tiempo? ¿Saben qué estamos leyendo aquí? Jesús fue el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Cuando ustedes se quieren confesar o están pasando por un momento difícil y necesitan un consejo, ¿ustedes van y le piden consejo a Firulais? ¿Sí? Es que mi perrito es mi mejor amigo y mi mejor compañero y él me entiende y se identifica conmigo. ¿Ustedes van y le piden consejo a la mascota? No. Eso no tiene sentido. Bueno, cada vez tiene más sentido, ¿no? En la sociedad y en el mundo que vivimos, ¿cierto? De hecho, ustedes han visto en los centros comerciales que el niño va con el collar y el perrito va en el coche, literal. Y bueno, eso es respetable, ¿eh? No estoy aquí para juzgar eso.
Pero ahora es un derecho y las mascotas ya tienen un poco más de valor que los humanos. Y por favor, no estoy diciendo que entonces los animalitos no valen. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de que las cosas deben estar cada una en su lugar, ¿cierto? Pero no hacemos esas cosas. ¿Sabían ustedes que los delfines es uno de los animales más inteligentes y que tienen incluso algunas facultades que ni los humanos tenemos? Entonces, ¿no era más fácil que Jesús tomara forma de delfín? No hacemos esas cosas. Las computadoras son inteligentes, ¿cierto? Los celulares ahora son inteligentes. ¿Ustedes van cuando están mal y le piden consejo a la computadora? Ah, Siri. Esta semana estuve en casa de un amigo y le decía, Google, por favor, prende el calefactor. Y Google prendía el calefactor. ¿Eso es Alexa? ¿Sí? Prima de Alex. Y esta persona le decía, por favor, ponga los 50. No, mentira, sí, los 50 de Joselito. Me descomulgan. Pastor López. ¿Recuerdan la voz autorizada? Pastor López. Y Google lo hacía. Y eso es genial. Pero cuando necesitamos un consejo, bueno, al menos que sea para preparar la natilla, ¿cierto? Vamos y googleamos y seguramente vamos a encontrar algunos buenos consejos. Pero no hacemos esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hablar de eso y vamos a profundizarnos en eso, si Dios permite, el próximo domingo. Pero Jesús no solamente es el sacerdote, sino que también es el sacrificio, y esto es maravilloso, y esto es una de las razones por las cuales Jesús tomó forma de hombre, porque Él venía a salvar a hombres, me refiero al género humano. Cuando la Biblia dice hombre, se refiere tanto a mujer como hombre. Hablo de la humanidad. Entonces, dentro de 15 días vamos a tener bautizos. Y eso es genial. Pero ustedes recuerdan, y eso lo podemos leer en Mateo 3:17. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús es bautizado por Juan? Y vemos la Trinidad ahí. ¿Recuerdan ustedes el Espíritu Santo como en forma de qué? De paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, ¿cierto? Sino como en forma de paloma descendió y fue de una forma visible. Pero ¿recuerdan ustedes quién más estaba presente en ese momento? Dice que los cielos se abrieron y había una voz, y esa voz ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco o en quien tengo complacencia, ¿cierto? ¿Quién se complace en Cristo? Dios Padre. ¿Y por qué se complace? ¿Por qué se complace? ¿Se habían preguntado ustedes alguna vez eso? Porque eso era parte del plan. Y Dios Padre se complace en el Hijo, porque cuando ve a todos los humanos, ahora dentro de todos esos humanos hay un humano que es ¿qué? Perfecto, es sin mancha. Ahora Dios mira la creación y dice uno que es digno, uno que es limpio, uno que es perfecto, en Él me complazco. Pero ¿saben? Va más allá. Cuando Jesús se bautizó, estaba enviando un mensaje al mundo y el mundo no lo entendió. Y el mensaje que Jesús envió al mundo cuando se bautizó es: estoy aquí, vine al mundo, ¿para qué? Para salvarlos. Y ustedes me van a condenar y ustedes me van a asesinar. Voy a morir. ¿Pero qué va a pasar? Me van a sepultar. ¿Y qué va a pasar? Voy a resucitar. ¿El mundo entendió ese mensaje? No lo entendió. Pero Jesús dio ese mensaje cuando se bautizó. Voy a morir, vine a morir, me van a sepultar y voy a resucitar. Y Dios, Padre, está viendo a ese humano perfecto y dice: sí, el único que es capaz de satisfacer mi demanda
por unos humanos que están en pecado. Por eso es que Dios Padre se complace en Jesús, y por eso mismo es que Dios Padre dice, el plan va perfecto. El plan está siguiendo el curso. ¿Saben por qué Dios Padre se complace en el hecho de que Dios o Jesús se haya hecho hombre? ¿Saben cuál es la figura que Dios desde siempre ha usado para comunicarse con el resto de los hombres y con el resto de la humanidad? Aún en el mismo Edén, antes de que el hombre pecara, Adán era el representante de todos los humanos delante de Dios. Eso era una realidad, mucho más después del pecado. ¿Recuerdan cuando Dios dejó de ser el rey para su pueblo? Dios les puso un rey. Y cuando Dios dejó de ser rey, porque ese pueblo dijo, ya no queremos más, Dios usó ¿qué? ¿Un león porque es el rey de la selva y es la figura con la que se identifica Jesús? No, un ser humano, y les proveyó reyes. Y cuando el pueblo estaba mal, les proveyó jueces, ¿recuerdan? Y cuando el pueblo seguía mal y Dios quería comunicarse con ellos, ¿qué les envió? Profetas. Y luego llamó a algunos que conocemos como los apóstoles y luego instauró la iglesia, pero la figura del hombre, el hombre, siempre ha sido usado por Dios para comunicarse ¿con quién? Con el hombre. ¿Cuánto más ahora que Jesús, el plan perfecto, el Cordero perfecto venía, necesitaba ser humano? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Saben cuál es la otra razón por la que Jesús tomó forma humana? Porque era la única forma de poder morir en una cruz. Dios es espíritu. Un espíritu, por naturaleza, no muere. Cuando ustedes leen la Escritura, ¿ustedes han visto cuántos espíritus han muerto? Los espíritus no mueren. De hecho, ¿quiere que les diga una excelente noticia? Y tal vez ya la escucharon. Pero nosotros fuimos hechos para la eternidad. A diferencia de Dios, que ha existido desde siempre, nosotros tenemos un punto de inicio, un punto de partida, pero fuimos hechos para la eternidad. Usted y yo somos eternos. ¿Ustedes sabían eso? Somos eternos porque fuimos creados con un componente eterno. Cuando en Génesis leemos que Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue el ser humano un ser viviente, es porque Dios puso de su eternidad en nuestros corazones. Y entonces, si la muerte física es el final de todo, como algunos creen, Jesús murió por demás. La muerte de Jesús fue un desperdicio. Pero por cuanto somos eternos, Jesús vino al mundo a salvar pecadores y que pasáramos la eternidad con Él, en vez de pasar la eternidad en el castigo eterno. ¿Eso tiene sentido? Entonces, claro, un espíritu no muere. Y si nosotros tenemos un espíritu, somos eternos. Así que, si hay alguien aquí que piensa todavía que la muerte física es el final de todo, está engañado, y tal vez en el peor de todos los engaños. Entonces necesitábamos que Jesús se hiciera hombre. Era necesario. Necesitamos un sacerdote que oficiara una vez por todas el sacrificio perfecto. Y en Jesús no solamente tenemos un sacerdote, un mediador, sino que tenemos el Cordero y el sacrificio perfecto. Entonces, estamos conmemorando el día en que eso pasó. El día en que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, encarnó, y entonces también hablamos de su humillación. Estamos hablando de su preexistencia, de su encarnación, pero también necesitamos considerar su humillación. ¿Y por qué hablamos de su humillación? Porque encarnó en un humano.
¿No es eso humillante? Ahora pensemos un poco más allá. Era el autor de la vida envuelto en pañales. ¿No es eso humillante? Era el rey del universo cubierto con un vestido de súbdito, de esclavo, de siervo. El Todopoderoso aprendiendo a tomar biberón. ¿No es eso humillante? El autor de la vida, guiado, instruido por un mortal a dar sus primeros pasos. Eso es humillante. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como ya vimos, era necesario que encarnara en un humano, pero ¿por qué en un bebé? ¿Por qué en un inocente e inofensivo bebé? ¿Por qué nacido en un establo? En una travesía nocturna en donde por obligación tienen que entrar al primer lugar que ven abierto y aún así tienen que aceptar que no hay lugar para ellos y entonces terminan naciendo en un establo. Está bien que hubiese tomado forma humana, ya eso era suficiente. Pero si iba a tomar forma humana, ¿por qué no encarnar en un César? ¿En un emperador romano? ¿En una persona notable del primer siglo? ¿Por qué tomar la forma de un inocente bebé? Entonces, Jesús no fue solamente hombre, sino que estando en condición de hombre, se humilló. Y tal vez aquí viene la misma pregunta. Si la encarnación existe, que no existe, y tú pudieras nacer en la otra vida, ¿quién te gustaría ser? Yo sé quién me gustaría ser. A mí me gustaría ser o Roger Federer o Mas Lucado. Tal vez no Albeiro. Ya fue suficiente. Y Jesús pudo haber hecho lo mismo. ¿Quién era el emperador de turno cuando Él vino a este mundo? ¡Wow! Pues yo escojo ser ese hombre, un hombre importante. Pero ¿saben? Jesús no escogió eso. Entonces, no solo se rebajó a ser como un hombre, sino que como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte humillante en una cruz, como si fuera el peor de los pecadores, aun cuando no cometió pecado. Y todo eso era necesario, todo eso lo hizo para satisfacer la justicia de Dios a favor de los creyentes. Por eso hizo todo esto. Y de todos aquellos que, como también cantábamos, han de creer en Él. Por eso lo hizo. Y de hecho, esperamos que sean muchos los que aún van a creer en Él. Entonces, concluyendo, si Cristo vino al mundo, es porque ya existía en otra esfera. Eso lo damos por hecho porque la palabra es fiel y es digna de ser recibida y de ser aceptada por todos. Y eso es lo que nos dice, ¿cierto? En segundo lugar, entendemos que Cristo vino al mundo a salvar a los que se portan bien, ¿cierto? No. A todos
todos, porque por naturaleza somos pecadores. Y en tercer lugar, que era necesario que habitara en un cuerpo mortal, entre otras cosas, porque eso lo hizo cercano a cada uno de nosotros. Cuando nosotros necesitamos de un consuelo, como diría un amigo, no abrazamos a un zapato consuela, ¿cierto? Porque el zapato, se abraza un zapato porque un zapato consuela. Eso es un chiste barato. Pastor, un chiste de pastor. Pero no hacemos esas cosas. Buscamos a un semejante, ¿cierto? Buscamos a alguien afín a nosotros. Buscamos a alguien que nos sea cercano, que nos sea familiar. Por eso Jesús se hizo humano, y como ya lo mencioné, de eso vamos a estar hablando el próximo domingo, si Dios nos permite. Pero por esa misma razón necesitábamos un Mesías tal cual lo describe la palabra, fiel y digna. Un Mesías Dios tan poderoso para que podamos confiar en Él, pero un Mesías hombre que pudiera identificarse con cada ser humano y sentir compasión por cada ser humano. El que Jesús haya tomado forma humana es todo lo que necesitábamos para tener una seguridad en la eternidad, para experimentar una salvación. Es todo lo que Dios requería como demanda, lo que demandaba o lo que demanda la santidad de Dios por una humanidad que ha caído en pecados. Tomamos un momento para orar, por favor. Tal vez has celebrado la Navidad y en tu mente por muchos años, y en tu mente nació Jesús, el niño Dios, y tenemos esas expresiones. Pero ustedes pueden ver que aunque celebramos Navidad, no tenemos imágenes de un niño, porque en realidad no estamos celebrando que Jesús nació, porque cuando nosotros nacemos como humanos es cuando empezamos a existir. Pero cuando nosotros nos referimos al nacimiento de Jesús, creo que lo más correcto o lo correcto sería referirnos al día en que Jesús, Dios mismo, tomó forma humana. Y entonces celebramos no es su existencia, sino que celebramos su humanidad. El día en que Él se hizo hombre para entender nuestra necesidad, para acercarse a cada uno de nosotros, para que al verle no huyéramos aterrorizados, como pasaba incluso en el Antiguo Testamento, que la gente tenía que estar lejos, incluso donde de alguna manera Dios descendía para comunicarse con Moisés, con algunos de sus profetas, pero nadie más podía estar ahí. Pero cuando tomó forma humana, fue tan humano que algunas personas tuvieron la oportunidad de tocarlo, de verlo con sus ojos, de estar a la mesa con Él. Y aunque nosotros ahora no lo podemos ver de manera física como si ellos, nuestra esperanza es que está en medio, y nuestra certeza es que está en medio de nosotros, pero nuestra esperanza en el futuro es que un día vamos a estar sentados a su mesa. Y de hecho, eso es un anuncio, es lo que vamos a hacer el 23 de diciembre. Vamos a tener un banquete como iglesia, un banquete en honor a nuestro Rey. Y como sus siervos vamos a poder sentarnos a la mesa sabiendo que Él está en medio nuestro. Mi Señor, gracias porque este era el único camino. Esta era la única forma posible para nuestra salvación, para nuestra esperanza de una eternidad gloriosa y no de castigo y no de lamento. Y tú lo hiciste posible. La única vía posible tú la tomaste, y la tomaste por amor a nosotros. De hecho, antes que
le dieras forma a este cuerpo, tú ya habías elegido salvarlo. Y eso es magnífico. Y gracias porque en tu humanidad nosotros tenemos una identidad. Tenemos a alguien que es cercano. Pero gracias, Jesús, porque en tu divinidad nosotros tenemos el poder que nos garantiza que podemos ser salvos, que lo que nos ofrece es real y que tienes el poder para cumplir esa promesa. Gracias por tu palabra, por hablar a nuestras vidas en esta mañana. Yo te ruego que sigas en medio nuestro, que ahora podamos disfrutar de ese delicioso café y que podamos pasar también un tiempo muy agradable en creciendo juntos. Gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén.